El sonido de sirenas cortaba el aire caliente de la tarde. En el kilómetro 128 de la autopista México-Puebla, una escena de caos se desplegaba bajo el sol abrasador, policías, corriendo bomberos gritando, y un contenedor metálico de más de 20 toneladas aplastando por completo un automóvil compacto de color gris. Nadie pensaba que alguien pudiera haber sobrevivido ahí dentro. Los cuerpos de 2 oficiales de tránsito ya estaban cubiertos con mantas térmicas. Y mientras los rescatistas trabajaban entre hierros retorcidos, uno de ellos gritó: «Hay alguien respirando aquí». El silencio se hizo por segundos. Lo imposible estaba ocurriendo. El hombre dentro del coche, atrapado bajo una estructura de acero, abría los ojos lentamente. Estaba ensangrentado, aturdido, pero vivo. Y lo primero que murmuró no fue un quejido ni una súplica, sino una frase que heló la piel de todos. Vi a una mujer, con un manto azul. Me cubrió. Los paramédicos lo sacaron en camilla. Los reporteros grababan. Algunos lloraban. Nadie entendía cómo ese civil, un obrero cualquiera, había salido casi ileso de una muerte segura. Pero para él la explicación era clara y tenía nombre. Desde ese momento su historia se volvió más que una noticia. Se convirtió en un testimonio de fe que sacudiría al país entero. Julián Ramírez tenía 37 años y la espalda curvada de tanto cargar costales. Obrero de una fábrica de cartón reciclado en Iztapalapa, salía de madrugada todos los días para cruzar media ciudad y llegar puntual a su turno. Nunca se quejaba. Mientras haya trabajo, hay vida, solía decirle a su esposa Mariela, cuando ella se angustiaba por su jornada tan dura. Vivían en un cuarto de azotea con techo de lámina y paredes de bloques sin revocar. Allí dormían los tres, él, Mariela, y su hija, de 5 años, Sarita, quien aún no aprendía a leer, pero ya sabía rezar el rosario de memoria. Por las noches encendían una veladora frente a una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe que Julián guardaba desde su infancia. Era vieja, con los bordes gastados, pero para él era su mayor tesoro. La vida no le había dado lujos, ni tiempo para enfermar. A veces, con suerte, podía comprarse un taco de suadero en la calle después del turno, pero nunca se permitía gastar en sí mismo si antes no había leche para Sarita o medicina para Mariela, que padecía ataques de ansiedad desde que perdió un embarazo años atrás. Ese 1 de agosto, Julián no iba al trabajo. Lo habían llamado desde temprano para un extra de pintura en una bodega cerca de Puebla, y aunque el pago era bajo, aceptó. Todo lo que sume ayuda, pensó. Tomó su mochila, un pan con frijoles y una botellita de agua, y besó la frente de su hija dormida. Lo último que le dijo a su esposa antes de cerrar la puerta fue: «Si no regreso temprano, reza con la niña. Hoy toca confiar». Y se fue, con su estampa de la Virgen en el bolsillo, su sombrero doblado, y sin saber que ese día su nombre pasaría de ser uno más en la nómina a ser el hombre que volvió de entre los escombros. La vida de Julián nunca había sido fácil. Nacido en una de las colonias más humildes de Nezahualcóyotl, aprendió desde niño que la calle no perdona. A los 12 ya trabajaba ayudando en un taller mecánico, y a los 15 dejó la escuela para mantener a su madre enferma. Cada peso que ganaba era para sobrevivir, no para soñar, pero él soñaba en silencio. Soñaba con tener un hogar digno donde su hija pudiera dormir sin oír disparos, donde su esposa no se despertara sudando frío por la ansiedad. Su fe
Era lo único que no le habían podido quitar. Desde pequeño su madre le enseñó que la Virgen nunca abandona a los que sufren con humildad. Aunque no era hombre de palabras, Julián rezaba todos los días, no con grandes discursos, sino con gestos pequeños al besar la estampa en su cartera, al hacer la señal de la cruz antes de subirse al camión, al mirar al cielo cada vez que sentía que todo lo sobrepasaba. Su rutina era dura. Jornadas de 12 horas pagadas con lo justo. Viajaba hasta 3 horas en transporte público para llegar a la fábrica. A veces solo comía una vez al día, pero jamás dejó de trabajar. Decía que la pobreza no era excusa para rendirse, sino una razón para seguir luchando. En casa, Mariela le preparaba té de hojas que recogía del mercado. Para que no te enfermes, Julián le decía. Y Sarita le dibujaba con crayones una casa con techo rojo, árboles, y una virgen grande en el centro, como si supiera que la fe sería el refugio de su familia. La noche anterior al accidente, Julián no durmió bien. Tenía una corazonada extraña, como un presentimiento. Se levantó varias veces, se asomó por la ventana, y antes de acostarse de nuevo puso la estampa de la Virgen bajo la almohada. No era superstición, era instinto. Era fe. Al amanecer, cuando subió al tráiler rumbo a Puebla para aquel trabajo extra, no llevaba mucho una mochila, un casco, un chaleco naranja y una oración en los labios. Virgencita, cuida a los míos. Y si algo me pasa, no los sueltes. Él no lo sabía. Pero en unas horas el mundo lo vería en las noticias. El reloj marcaba las 4:15 de la tarde cuando Julián descendía por el puente elevado de la autopista México-Puebla. Era un tramo estrecho con el concreto caliente y el tráfico tenso. El tráiler que conducía cargaba estructuras metálicas, pesadas, inestables, pero necesarias para una obra en construcción en las afueras de Puebla. De pronto, vio las luces rojas de advertencia, a lo lejos 2 patrullas detenidas, conos naranjas y un auto varado. 2 agentes de tránsito con chalecos fluorescentes dirigían a los vehículos con señales firmes. Julián empezó a frenar con anticipación, pero algo no iba bien. Al pisar el freno, el pedal bajó demasiado. Una vibración le recorrió las manos. No. No puede ser ahora, murmuró apretando el volante. Intentó bajar la velocidad. Con motor pisó el freno de mano. Tiró del clutch, pero el camión no respondía como debía. El peso de la carga lo empujaba cuesta abajo. Frente a él, los policías no se daban cuenta del monstruo que venía descontrolado. Julián tuvo que decidir en segundos. A su derecha, un carril vacío pero angosto. A su izquierda, otros vehículos. Al frente, los agentes. Pensó en Sarita, en Mariela, en la estampa de la Virgen en su cartera. Cerró los ojos por un instante y viró con todas sus fuerzas hacia un lado, buscando no atropellar a nadie. Pero fue demasiado tarde. Un estruendo seco sacudió el aire. El tráiler impactó con una de las patrullas y la baranda del puente. La carga se desestabilizó. El container gigante por el impulso se soltó y cayó por el costado del puente aplastando un coche que pasaba por debajo. Todo fue caos. Gente corriendo, gritos, humo. Los agentes no sobrevivieron. La cabina del tráiler quedó destrozada. Nadie imaginaba que alguien dentro podría haber salido con vida. Los primeros rescatistas que llegaron vieron la magnitud del desastre y asumieron lo peor. Pero al acercarse al cuerpo en la cabina,
Algo los detuvo. El conductor seguía respirando. Inconsciente, cubierto de sangre, con las costillas rotas y una pierna atrapada. Y en su mano derecha, increíblemente, sostenía la estampa de la Virgen de Guadalupe intacta. Uno de los paramédicos dijo después con voz temblorosa: «Ese hombre no debió salir vivo, pero Julián lo había hecho». El Hospital General de Puebla recibió a Julián en estado crítico. Los médicos no daban muchas esperanzas: fracturas múltiples, pérdida de sangre severa y un trauma cráneoencefálico. Fue ingresado de inmediato a cuidados intensivos mientras Mariela y Sarita eran contactadas por la policía. Mariela llegó con el rostro desencajado. Apenas podía sostenerse en pie al ver a su esposo entubado, con cables y máquinas monitoreando cada latido. Sostuvo su mano helada y le susurró entre lágrimas: «Aguanta, por favor. Sarita te está esperando». Los doctores dijeron que las próximas 48 horas serían decisivas. Nadie podía afirmar si Julián despertaría, y si lo hacía, quizás no volvería a caminar ni recordar. Pero en esa madrugada silenciosa algo extraño ocurrió. Una enfermera que hacía su ronda nocturna se detuvo frente a la puerta del cuarto 207, donde Julián estaba. Dijo después que sintió una paz repentina, como si el pasillo se hubiera llenado de un aroma leve, a flores blancas. Al mirar por la ventanilla, vio que la luz del monitor parpadeaba suave, y la máquina que registraba el ritmo cardíaco, que hasta entonces era irregular, comenzó a estabilizarse. A las 3:33 de la mañana, Julián abrió los ojos. Solo por unos segundos. Pero fue suficiente para que los sensores alertaran a los médicos. El paciente, que debía estar inconsciente, estaba volviendo. Horas después, recuperó la conciencia por completo. Dolorido, sí, pero lúcido. Movió los dedos. Intentó hablar. Lo primero que dijo fue: «¿Dónde está la Virgen?». Mariela, incrédula, soltó un sollozo y le mostró la estampa arrugada que seguía con él desde el accidente. Julián la tomó con dificultad y la besó. «Ella estuvo conmigo», susurró. «Me cubrió con su manto». Los doctores no podían explicarlo. Un traumatismo como el suyo requería semanas para siquiera reaccionar. Pero Julián en 2 días ya estaba pidiendo ver a su hija. Sarita entró corriendo, se subió a la camilla, lo abrazó con cuidado y entre lágrimas dijo: «Te dije que la Virgencita no te iba a dejar solo, papá». En la habitación se hizo un silencio que nadie quiso romper. Un silencio lleno de gratitud y de fe. El regreso de Julián a la vida no solo sorprendió a los médicos, también cambió algo profundo dentro de él. Pasaron algunos días en observación. Le realizaron estudios, exámenes, pruebas neurológicas. Todos esperaban secuelas, pero los resultados eran cada vez más positivos. Su recuperación era tan rápida que un médico con voz incrédula comentó: «Parece que alguien allá arriba tiene otros planes para usted, señor Julián». Pero Julián ya lo sabía. Desde aquella madrugada en que la sintió a su lado, todo había cambiado. No era solo su cuerpo el que sanaba, era su alma. En cuanto pudo caminar, pidió salir al jardín del hospital. Iba aún con bata y con una sonda conectada al brazo, pero insistió:
Se sentó bajo un árbol, cerró los ojos y rezó. No pidió nada, solo agradeció. Gracias por no soltarme, por dejarme regresar. Cuando fue dado de alta, no volvió directo a casa. Su primera parada fue en la iglesia del barrio, la misma donde Sarita solía dejar flores pequeñas. Entró con dificultad con la ayuda de Mariela y se arrodilló ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. No pudo contener las lágrimas. Desde ese día, Julián ya no fue el mismo conductor de antes. Volvió a trabajar, sí, pero en su triciclo ahora colgaba una imagen de la Virgen envuelta en plástico para protegerla del polvo. En el asiento trasero dejó un espacio libre con una flor siempre fresca. Decía que era por si Ela quería volver a subir. La gente del pueblo comenzó a notarlo distinto, más atento, más paciente. A veces cuando terminaba una carrera no cobraba si veía que el pasajero no tenía, o detenía el triciclo para ayudar a alguien con bolsas pesadas sin pedir nada a cambio. Dios me devolvió la vida. Lo mínimo que puedo hacer es vivirla con gratitud, decía con una sonrisa. Sarita, que antes apenas hablaba de la Virgen, ahora rezaba cada noche con su papá. Le gustaba encender una veladora y contarle a su mamá cómo había sido su vida. La familia entera se volvió más unida, más serena. El accidente que pudo ser tragedia se convirtió en semilla de fe. Y Julián, en testigo de un amor que no conoce límites ni fronteras, un mes después del accidente, la vida en el barrio volvió a su ritmo habitual. Las señoras barrían el frente de sus casas al amanecer, los niños jugaban en la calle y el sonido de los triciclos volvía a mezclarse con el canto lejano de las campanas de la iglesia. Pero para muchos algo ya no era igual. Julián, con su rostro más sereno y el paso aún un poco lento, se había convertido en símbolo de un milagro discreto pero poderoso. Nadie había olvidado la forma en que lo sacaron de debajo del tráiler, ni el testimonio de los policías, que juraban que por un momento vieron a una mujer vestida de azul celeste de pie junto a él con la mano extendida. Algunos lo decían en voz baja, otros lo repetían con seguridad, pero todos, sin excepción, habían escuchado el rumor. La Virgen lo protegió. Una mañana de domingo durante la misa, el padre del pueblo dedicó unas palabras a quienes han regresado del umbral con una misión de amor más grande. Y sin nombrarlo, todos sabían que hablaba de Julián. Después de la misa, Sarita se acercó al altar con una flor blanca en la mano. La colocó con cuidado a los pies de la Virgen, como su madre solía hacer. Luego se volvió hacia su padre y le dijo con voz clara: «Papá, tú no volviste solo. Ella te trajo de vuelta». Julián se arrodilló a su lado. No dijo nada. No necesitaba palabras. Desde entonces, el triciclo de Julián nunca estuvo vacío del todo. Siempre había alguien que quería subir, aunque solo fuera para escuchar su historia o para mirar por unos minutos la flor fresca que colgaba atrás como un recordatorio de que los milagros también caminan entre nosotros. El accidente había sido real, el dolor también, pero la fe transformó la herida en camino y el camino en testimonio. Y en las noches tranquilas, cuando la ciudad dormía, algunos vecinos juraban escuchar el triciclo de Julián pasar lentamente por las calles con una luz tenue
y una canción bajita que decía: «Gracias, Virgencita, por no soltarme». A veces lo que parece una tragedia termina siendo el inicio de algo mucho más grande. Julián entregó su cuerpo al deber, pero fue su fe la que lo mantuvo vivo. Y muchos aún se preguntan: ¿fue suerte? ¿O fue la Virgen la que separó entre él y la muerte? Porque justo cuando todo parecía perdido, apareció una mujer vestida de azul. Y desde entonces nada volvió a ser igual. ¿Tú qué crees? ¿Alguna vez sentiste que alguien allá arriba te protegió cuando nadie más podía hacerlo? Déjalo en los comentarios. Tu historia de fe también puede tocar el corazón de alguien más, porque a veces un testimonio basta para que la esperanza vuelva a nacer.